esa curva inversa, pies para que os quiero. José Luis Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una noche más para comentar la actualidad internacional, que va muy maciza, la verdad. Sí, va, sí. Yo no sé si con esto de la Reserva Federal y el crédito quiere hacer algún apunte o nos metemos directamente. Bueno, decir que pintan bastos. Las curvas inversas de tipo son indicadores de falta de confianza en los gobiernos y en las decisiones de los gobiernos. Y luego es verdad que en todos los sitios, Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, se está llamando la atención con respecto a que se puede contagiar el famoso shadow banking de lo que ha ocurrido a nivel bancario. Es decir, ahora entramos en un momento donde los bonos de las corporaciones, donde los fondos, donde digamos todos los mecanismos de ahorro que tienen los inversores del día a día, pues van a ser cuestionados en el corto plazo, lo que hace que los mercados van a ser menos líquidos y que en algunos casos se van a producir pérdidas que pueden hacer peligrar algunos de estos instrumentos financieros, Bueno, algunos de estos bonos. Lo hemos hablado aquí alguna vez, que incluso se habla de que la crisis pueda venir por ahí, precisamente, por el Sí. hecho de que no estén bien protegidos toda la parte que hay por detrás. Primero tienes los bancos, primero los bonos, luego tienes los bancos y ahora tienes otro tipo de instrumentos que básicamente las empresas lo que han hecho ha sido hacer inversiones, en mucho caso a largo plazo, piden tipos de interés, una remuneración muy amplia para poder competir con ese tipo de productos, básicamente los fondos capital riesgo, y si tú necesitas por retirada de fondos, por falta de confianza, hacer líquido lo que tienes en el largo plazo, pues puede ocurrir lo que pasó más o menos en Silicon Valley Bank, que tenían temas a largo que tuvieron que hacer a corto y se produjeron unas pérdidas importantes. Pero bueno. Sí, pero bueno, pero ahí estuvieron, sí, sí. Importante fue. Dentro de todo lo que yo daba al principio, dentro de ese análisis geopolítico que afecta ahí mucho a la economía, a cómo se está encarando todo, lo que también ha dejado mucha huella a lo largo de todo este fin de semana ha sido Emmanuel Macron en China. Sin duda. Un Emmanuel Macron que, más allá de ser un firme opositor a Vladimir Putin, de posicionarse claramente del lado de Zelensky, etcétera, etcétera, lo cierto es que ha ido a China a decir que la posición de Europa, y esto tiene un riesgo, la posición de Europa debería estar mucho más equilibrada y no enfrentarse con China concretamente. Ha tenido de todo esto. Bueno, por lo que yo he podido ver, Emmanuel Macron es una persona bastante asertiva con sus interlocutores. Y yo creo que ese exceso de asertividad con el interlocutor chino ha hecho que haya hecho unas afirmaciones que algunos grandes políticos de los Estados Unidos han considerado ofensivas. Ahora las vamos a analizar. Parece ser también que en el tramo largo del viaje entre París y China ha ido concediendo una serie de entrevistas a periodistas en el avión y se le ha calentado un poco la boca con muchas cosas. En algunos casos, con algún medio, ha salido públicamente que la propia oficina del Liceo ha censurado o ha controlado el alcance de esas afirmaciones, pero los mismos periodistas decían que era muy radical con estas afirmaciones. ¿A qué afirmaciones me refiero? Cuando ha hablado de que Europa no tiene por qué ir siempre de la mano de Estados Unidos, incluso ha utilizado un término bastante ofensivo para los estadounidenses, y yo también lo considero ofensivo, que ha utilizado el término vasallaje, decir que Europa es un vasallo de los Estados Unidos. Para mí eso, por un lado, tiene que ver con una ingratitud muy grande con respecto a los Estados Unidos. Recordemos a quien nos ve que gracias a los estadounidenses la Primera y Segunda Guerra Mundial se pudieron ganar contra dictadores, por eso tenemos libertad en Europa. Y luego, también esa forma de ser de algunos políticos franceses cuando hablan de temas militares, que podíamos hablar de arrogancia. Esa arrogancia que existió en la época de Napoleón en Waterloo, que pensaba que iba a ganar y le pegaron una manita impresionante el resto de ejércitos que se confabularon para ir en contra del ejército francés, y por supuesto la famosa línea Maginot, que no aguantó ni 15 minutos, que era la principal garantía para que los alemanes no conquistasen o no entrasen en Francia. Bueno, pues como digo, esa ingratitud de no reconocer el papel fundamental de Estados Unidos en la Primera, Segunda Guerra Mundial y en el Plan Marshall hace que el senador Marco Rubio, republicano, haya preguntado en público y en más de una ocasión si esa posición de Emmanuel Macron era solo de Emmanuel Macron o era la de Europa. Y ha apostillado, porque si es la de Europa,
que sepan los europeos que Estados Unidos no tiene por qué estar apoyando, en este caso, a Ucrania en territorio europeo. Porque lo que se interpreta de las declaraciones de Emmanuel Macron es que si por lo que fuera China tomase una decisión con respecto a Taiwán, pues Europa podría ser neutral. Y esto es una forma de darle pistas al poder chino, que es el otro gran poder que tenemos en el globo, de decirle, bueno, pues vas a tener un problema menos. Con lo cual, eso por parte de Marco Rubio significa una traición en público y, Bueno, lo ha dicho y ha cuestionado mucho estas declaraciones. También es verdad que la sensación que tenemos, lo hemos hablado hace unos días también aquí con respecto al tema de las pensiones, es que Emmanuel Macron está en su última legislatura y ya le da igual 8,80. Pero es verdad que aquí ha pisado un callo muy duro. En el tema de Taiwán, tanto demócratas como republicanos están de acuerdo y no manifestar... Es algo clave para el salto tecnológico estadounidense. Ahora lo podemos comentar también. Lado, el tema de Taiwán, como bien comentas, no solamente tiene una vertiente política, sino tiene y militar, sino tiene una vertiente absolutamente económica, ¿no? Taiwán, para los que la antigua Formosa, para los que no lo saben, es una isla que es más o menos como 10 veces la isla de Mallorca y tiene la mitad de la población de España. Es decir, es una isla muy poblada. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo bajo el dominio japonés, es decir, los japoneses han estado ahí. También los españoles en el siglo XVII tuvieron una parte, digamos, colonizada por España en el siglo XVII, o sea que también hay cierto, digamos, legado español en la isla de Taiwán. Y como todos sabemos, cuando los comunistas en China echan al gobierno, se recoge allí en Formosa. Hasta los años 80 es una dictadura y a partir de los años 80 se ha convertido en una democracia. Bueno, pues como digo, esta isla tiene tres cosas importantes. Uno, que está en un lugar privilegiado, en una ruta clave para lo que son componentes fundamentales en la cadena de montaje de muchos elementos que tenemos en Occidente. Segundo, como tú has comentado, es el 64% de los semiconductores que hay se usan en el mundo y se usan tanto para los vehículos, pero también para los drones, para los misiles, para los electrodomésticos, se hacen aquí, en la isla de Taiwán. Y además, si hubiera un problema geoestratégico de nivel de guerra o de rodeo de la isla por parte, como ya ha ocurrido en estas maniobras, por parte de las tropas chinas, los barcos chinos, más de 11 barcos chinos han estado rodeando la isla de Taiwán durante estos 3 días, bueno, pues eso afectaría al comercio mundial y lo que haría sería encarecer mucho más esas rutas, lo que sería malo para la inflación también. Es que iba a decir yo, un problema en Taiwán, decía yo al inicio del programa, deja en pecata minuta la crisis económica desatada por la invasión rusa de Ucrania. O sea, un problema de verdad en Taiwán dinamita por completo la economía global. Sí, ya lo vimos en su momento con las cadenas de suministro, pues aquí lo mismo, esto afectaría a la India, afectaría a Japón, afectaría a Corea del Sur y afectaría, por supuesto, Filipinas y afectaría a la propia China, que tendría que buscar otras rutas porque sería una ruta conflictiva. Pero es que el tema de los semiconductores es muy crítico porque, realmente la economía mundial depende de estos semiconductores. Por supuesto, sería un gran trofeo para China, tanto político como económico, y de hecho, en la política china, en el famoso libro blanco que se dio a conocer justo en las otras maniobras que se hicieron en agosto del año pasado, bueno, hay que decir que estas maniobras que hemos tenido estos 3 días, las anteriores se habían hecho en el año 95-96, las siguientes en agosto del 22 y estas en abril del 23, es decir, cada vez están más próximas en el tiempo. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, aquí el rodeo ha sido total, puesto que mirando, digamos, las matrices de ocupación del espacio aéreo por parte de los aviones, cosa que ha hecho el Ministerio de Defensa japonés, que está
muy pendiente de lo que está ocurriendo aquí, porque tiene incluso una isla muy próxima a esta isla de Taiwán. Bueno, pues esas matrices lo que demuestran es que no solamente se está cerrando la parte que hace frontera con China, sino también la parte sur, que digamos que es la que le da la salida al mundo libre, si me permites utilizar esta expresión. Y luego decir que es muy importante saber que China probablemente ahora no esté preparada todavía para hacerse con el control de Taiwán, pero que está construyendo islas artificiales militarizadas muy próximas a Taiwán. Y además cada vez son mayor el número de aviones que producen esa invasión del espacio aéreo de Taiwán, que lo que mide es la reacción del ejército taiwanés ante una posible invasión. Si me permites, sí, en un año... De hecho, Taiwán decía que de las pruebas de hoy, de casi 60 aviones, casi 40 habían invadido el espacio aéreo. Si tú ves, en un año, desde marzo del 22 hasta marzo del 23, ha habido 894 incursiones en espacio aéreo taiwanés de aviones chinos, y la suma total de los aviones en este año han sido de 1.872 aviones. Evidentemente no es ningún error. Además, este es un dato del Ministerio de Defensa de Japón. Quien está monitorizando lo que ocurre en Taiwán no es el propio Taiwán, sino que es el Ministerio de Defensa de Japón, que está muy preocupado. Bueno, y que es quien está, entre otras cosas, ya dejando que Estados Unidos también haga ciertas cuestiones, con lo que le enfada a China cuando le invaden las aguas territoriales. Bueno, Estados Unidos, si me permites ya para terminar, ha cambiado su política de tener una ambigüedad estratégica a una claridad estratégica en el asunto de Taiwán. El mensaje que Estados Unidos le ha dejado a China, y por eso China de alguna forma se ha enfadado, es que lo que ocurra en Taiwán como si ocurriera es como si ocurriera en un aliado como lo es de Estados Unidos. Y en esa misma línea creo que tenemos al otro lado al experto en geopolítica, Fernando Moragón. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, enseguida, sé que está por el otro lado, le escuchamos enseguida a Fernando. Fernando, ahora sí, a ver si nos escucha ahora. Sí, te escucho. Ahora, fantástico. ¿Me escuchas? Fantásticamente. Decía yo, y comentaba con José Luis, a quien aprovecho para presentaros, esto como ¿Qué tal, Fernando? estáis en vuestra casa. Estáis en vuestra casa. Decía José Luis, exponía una serie de datos, y es que Taiwán está utilizando directamente a Estados Unidos como un escudo frente a esa política china. Este asunto, el viaje también de Macron, no sé si querías comentar algo, pero por empezar por esta política de Taiwán y lo ocurrido allí, Fernando, ¿cómo lo ves? Pues mira, es decir, vamos a ver, yo creo que se invierten los términos, es decir, se presentan generalmente las cosas como si China fuera a invadir prácticamente este año, el que viene, o el siguiente, a Taiwán. Es decir, y la cosa es justamente a la inversa. Es decir, la política de contención a China, el cambio de pivote a Asia, que lo hace Obama, esto no viene de hace 2 días, donde se especificaba en aquel momento que el 60% de la flota norteamericana iba a estar en el Pacífico, pues es claramente un consenso que ya se establece después de la década perdida de guerras absurdas de Estados Unidos, que todas pierden, como Irak y Afganistán, es decir, un consenso por parte del establishment norteamericano de que el gran rival es China. A partir de entonces, la agresividad de Estados Unidos no puede ser más grande. Es decir, al final parece que es China quien está encorsetando a Estados Unidos. No sé, como si tuviera por ahí una serie de islas al lado de California. No. Mire usted, la primera línea de defensa, la famosa Collar de Perlas, la primera isla de... Perdón, Collar de Perlas es otra cosa. La famosa primera línea de defensa está desde Corea, Japón... Taiwán, bueno, en Japón las Okinawa, lo que me ha señalado mi interlocutor, José Luis, la Senkaku Diaoyu, que es unas islas en disputa entre Japón y China, y luego a partir de ahí Filipinas. Es decir, quien está encorsetado es China. Es decir, que no hay mes, desde hace ya muchos años, en que no se pase por el estrecho de Taiwán algún barco norteamericano. ¿Qué pinta Estados Unidos allí? Nada. Es decir, luego se confunden cosas como que el conflicto del Mar del Sur de la China con el conflicto de Taiwán, que aunque los participantes sean más o menos los mismos, son cosas distintas. Otra cosa está relativamente lejos. Las SPLAT y las Paracelso van por otro lado y además tienen un número de reclamaciones distintas. Lo reclama Vietnam, lo reclama Filipinas, lo reclama Brunei, lo reclama Singapur, etc. Es decir, es otra historia distinta en la que, por supuesto, también se meten los norteamericanos. Quien está haciendo una política de agresión contra China actualmente
es Estados Unidos. Quien está buscando provocar una intervención norteamericana una intervención china son los norteamericanos. Si me permite, Fernando, en esa misma línea, lo que está diciendo los americanos directamente es que lo van a tratar como si fuera, esto lo ha dicho el propio Biden, como si fuera solo americano, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, si es que tenemos ya un porrón de declaraciones diciendo, si hipotéticamente, porque los chinos nunca han dicho que van a invadir Taiwán, es decir, además tienen mucho tiempo, los chinos siempre defienden la tesis de que al final que Taiwán es parte de China y que terminará siendo parte de China, pero hasta 2049 tienen. Lo digo por el tema del centenario de la fundación de la República Popular China. Es decir, son los americanos a quienes se les acaba el tiempo y tienen que provocar, como sea, una guerra con China, una guerra próxima, que sea de Taiwán, hay otras posibilidades distintas, están diciendo constantemente, decía, creo que era un senador norteamericano, dice, no, lo que hay que hacer, bueno, Bolton lo dijo, lo que hay que hacer es directamente reconocer la independencia de Taiwán y plantar bases norteamericanas en Taiwán. Es decir, otro decía, no, si los chinos se pasan, lo que hay que hacer es bombardear TSMC, la principal empresa mundial de semiconductores. ¿Quién está agrediendo a quién? ¿Quién está provocando a quién, por favor? Es que se le da la vuelta a las cosas de una manera absolutamente delirante. Decíais Estados Unidos, que teme por su hegemonía mundial y que sabe que China le va a sobrepasar en todo. De aquí al 2035, quien está provocando una guerra proxy o no proxy, ya veremos, en Taiwán o en otros sitios porque se le acaba el tiempo y no está dispuesto a ceder su hegemonía mundial. Permítame, Fernando, un segundo solo. Al respecto de todo lo que está diciendo, Taiwán se deja querer. Le quiere contestar José Luis Moreno y así entramos en ese debate y aprovecho también para saludar ya, tras esta apreciación de José Luis, a Luis Rodrigo de Castro, que sé que está también al otro lado. José Luis. Sí, bueno, no es realmente una contestación, sino simplemente aportar alguna información adicional. Hay elecciones en Taiwán el año que viene. La fuerza nacionalista, digamos, anexionista en Taiwán ha ido cobrando importancia dentro de lo que es Taiwán. Evidentemente, esta es una fuerza, un partido político que está totalmente apoyado por el gobierno chino, y es verdad que China en todas sus declaraciones habla siempre de una China. Recordemos que durante muchos años, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se devuelve a China el propio Taiwán, y al tiempo, digamos que el Partido Comunista se hace con el control de China, durante mucho tiempo en Naciones Unidas y el representante oficial de China era Formosa, era esta China, no la otra China. Y poco a poco, en el devenir de los tiempos, los últimos, pues esos años que ha comentado Fernando, pues la China, digamos, continental, la China comunista, del Partido Comunista, es la que ha ido ocupando de una forma entendible ese espacio en Naciones Unidas, en otros sitios, pero hay unos pequeños países que siguen reconociendo a Taiwán, entre ellos el Vaticano, me llama mucho la atención, y es verdad que hay muchos países, me parece que hasta 47 en total, que aunque no tienen embajadas en China, tienen oficinas de representación comercial en China, en Formosa, en Taiwán, que actúan como embajada. Es decir, que esa pulsión entre Taiwán y China no solamente es entre ellos dos, puesto que es verdad que China no reconoce que Taiwán sea independiente, sino que tiene que ver más con el contrapoder entre Estados Unidos y China y quitarse esa careta públicamente, que es lo que estamos viendo ahora. Y hay asesoramiento militar de los Estados Unidos en Taiwán, reconocido públicamente desde hace tiempo. Sí, eso es claro, y como estaba diciendo Fernando, también va directamente, y como dice José Luis, a base de declaraciones. Aprovecho para preguntarle a Fernando y le traslado también a la pregunta a Luis Rodrigo de Castro, desde Relaciones Internacionales del CEU. Luis Rodrigo, muy buenas noches, por cierto. Les traslado a los dos, empezando por Fernando. Esto se va a solucionar. Hablaba Fernando de ese... Bueno, hablabas tú, creo, José Luis, del próximo año y de esas elecciones en Taiwán. ¿Se va a solucionar con un cambio de pronto de gobierno el año que viene, allí en la isla? No, porque esto depende de Estados Unidos. Es decir, y como Estados Unidos está por la labor de acabar con la hegemonía, de mantener la hegemonía mundial que sostiene y acabar con el rival que te va a plantar de cara y que si no interviene militarmente le va a superar en todo, es cuestión de tiempo, es decir, pues no se va a solucionar. Otra cosa es que los Estados Unidos tienen un montón de recursos y de ámbitos en los que pueden actuar, incluso no militares, es decir, pero bueno, en los que pueden actuar en contra de China, desde Xinjiang con el tema de los uigures y montar un lío en Asia Central a través de Afganistán, es decir, o
ejemplo, el tema de Myanmar, que es fundamental, limítrofe con la provincia de Yunnan, para, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo sin tener que pasar por el estrecho de Malaca. Tienen un montón de opciones, es decir, económicas, militares, para provocar a los chinos. El problema está aquí en que Estados Unidos está decidido a que China no puede ser la próxima potencia hegemónica mundial y está dispuesto a hacer cualquier barbaridad para ello, incluso ir a la guerra. De ahí que ya se esté diciendo desde hace mucho tiempo, decir, no, bueno, en la guerra de Ucrania y tal seguiremos con el tema este durante 2023, pero hasta 2023 no, como mucho, porque luego ya nos toca China. Y además, no olvidemos una cosa, como bien se señalaba, hay elecciones el año que viene en Taiwán. En las elecciones municipales que hubo el año pasado, el Kuomintang ganó en casi todos los sitios, en la mayor parte de los distritos municipales, etcétera, con lo cual ha habido un debilitamiento de los independentistas desde el punto de vista electoral. Veremos qué pasa en el 2024. El Kuomintang, como bien se ha señalado, aunque es un partido que defiende, digamos, la diferencia de Formosa, la legitimidad de Formosa, de Taiwán, como China, es decir, ellos reconocen que solo hay una sola China, pero ellos dicen que son la única verdadera China, no la de los comunistas, puesto que el resultado fue el resultado de una guerra civil no acabada, digamos. Es decir, porque unos se quedaron en la isla de Formosa, y Taiwán ahora, y otros se quedaron con la China continental, como suelen llamarla. Y luego, ya digo, las provocaciones se van a suceder. Ya hemos visto que hace poco se pasó por allí, para no ser menos que Pelosi, el presidente de la Cámara de Representantes norteamericana, para provocar aún más. Seguirá habiendo más provocaciones. Bueno, y por el momento los chinos están respondiendo de una manera muy inteligente, a diferencia de los norteamericanos, que son muy burros en esto. Y hay más ahora con la administración Biden, que tiene una panda de analfabetos, pero de cuidado. Y es que no es verdad. Es decir, fíjate lo que hace. Fíjate, a diferencia de la política esta de cafres de los norteamericanos, fíjate lo que hace China. Coge y reconcilia a Irán y a Arabia Saudí. Bueno, mal no le viene en términos geopolíticos esa reconciliación a China, si me permite. Consigue con eso. No solo eso, sino que ya ha invitado a Arabia Saudí, al presidente Raisi de Irán, a que lo visite, y ya iba a ir una delegación esta semana a Yemen de saudíes para ver si podían alcanzar un acuerdo entre los saudíes y los otros. Es decir, esa es la política china, porque le interesa, obviamente. Eso te iba a decir, Fernando, que a nadie se le escapa que el principal comprador del petróleo de Arabia es China en este momento. O sea, esa unión está bien. Interesa. Pero quiero decir, es claro que lo hace. A ver, aquí nadie son santos. Todo No, por eso. Pero por eso digo. Fernando, aprovecho a los tres. Si me permiten, dime, Fernando. No, digo que pregúntame luego por lo de Macron, que es que sí. No sé qué. Palabra, ahora voy con Macron. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales. Las macronadas son estupendas. Las macronadas son ya un tipo de caracterización de declaraciones. Sí. Una forma diplomática de ejercer en el mundo, una macronada. Un segundo, Fernando. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Aprovecho, empiezo por ti y os traslado la pregunta a todos para cerrar este bloque con el asunto de Taiwán. Decíamos, ¿se puede quedar en peccata minuta lo de Ucrania? No hablo del drama, hablo de en términos económicos, si se produce una guerra en Taiwán, Luis Rodrigo. Bueno, yo primero, como Fernando, creo que, hilando un poco por lo último que habéis comentado, ¿no? Lo de las elecciones, pensar que al final un cambio de gobierno en Taiwán va a producir una unificación de la isla con la China comunista, pues es casi una película hollywoodiense. Es decir, la alternancia en Taiwán no va a implicar nada más que más o menos fricciones respecto al gobierno de Pekín. Yo no veo que un cambio en el gobierno de Taiwán ipso facto conduzca a una unificación de lo que habéis llamado acertadamente Formosa con la China continental. Yo eso por ahí no lo veo, no lo creo, precisamente porque, como también habéis apuntado, el gobierno taiwanés se considera
llama el gobierno chino legítimo. De hecho, es el nombre oficial que utilizan y siempre ha habido conflictos, por ejemplo, cuando llega el tema de los Juegos Olímpicos, cuando desfilan, con qué nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a día de hoy China no está por una guerra en Taiwán. Es decir, yo creo que la mentalidad china es bastante inteligente. Saben que una guerra lo único que va a producir son pérdidas económicas, no solo económicas, por supuesto, pero sobre todo los chinos, que al final están en ese top 3, por no decir top 2 o top 1 en algunos sentidos de la economía mundial. Están viendo lo que está pasando en Ucrania con Rusia, las pérdidas económicas que está sufriendo Rusia, aparte del descrédito internacional, es decir, una serie de cuestiones por las que yo creo que China no quiere pasar. Creo que China además está llamada a jugar un papel importante en ciertas regiones del globo a través de esa nueva dimensión diplomática. Habéis comentado el caso de Arabia Saudí, pero seguramente no es el único ni el último caso. Yo creo firmemente, lo digo sin ningún tapujo, que China puede desempeñar un papel muy activo en la diplomacia mundial, en la resolución de conflictos alrededor del globo, pero yo no creo que China, y aquí la posición china es muy inteligente, pero también muy reflexiva. China no va a iniciar una guerra que le pueda producir pérdidas en lo económico, descrédito internacional, precisamente porque van mucho más a ese pragmatismo, ¿no? Y yo aquí creo que tiene bastante que ver con esa mentalidad confuciana, que también, bueno, pues al final los pueblos son hijos de la tradición filosófica y religiosa que hay detrás, y aquí yo veo también ese componente. Yo, más allá de las posibles provocaciones que Estados Unidos pueda estar haciendo respecto a la isla con Estados Unidos, aquí al final recordemos que la política internacional, yo siempre lo digo en clase, es como un tablero de ajedrez. Hay que ir viendo qué jugada se da, no hay un jaque mate, porque al final no estamos en, como dice la obra, no llegaremos nunca al final de la historia, sino que la historia es un continuar. Por eso esta partida de ajedrez es permanente. Pero ya digo, y por cerrar un poco con lo que me preguntabas, yo no creo que China sea partidaria ni que sea bueno, lo suficientemente estúpida como para incurrir en las provocaciones que pueda estar sufriendo, ¿no? Y verse arrastrada a una guerra. Yo creo que intentará, China no tiene prisa, es esa otra visión, una mentalidad oriental que decía, ¿no? De la tradición confuciana, ¿no? De siéntate y verás pasar el cadáver de tu enemigo, ¿no? Es esa reflexividad que en Occidente somos mucho más pasionales en algunos momentos, y ya digo, yo no creo que China esté muy por la labor de una guerra, más allá de que no digo que eso le tenga que hacer tragar con todas las provocaciones que pueda sufrir. Más allá de eso, yo creo que la tensión podrá trasladarse a otro ámbito, pero yo no veo una guerra ni en el corto ni en el medio, y yo lo descartaría también a largo plazo. Comulgar, ¿no? Con ruedas de molino, que decimos aquí en España. Esto no va a ocurrir. Dices que aquí somos más pasionales. Venga, vamos con Macron, que quería Fernando. Hablábamos hace un ratito aquí con José Luis de algunas consecuencias económicas que puede tener esta visita de Emmanuel Macron, diferenciándose de Estados Unidos, hablando de vasallaje, que decías, bueno, yo no lo llamaría vasallaje, es verdad que ahora igual la situación es distinta, pero históricamente no. Bueno, el caso es que Macron sí que ha sido pasional, desde luego, al menos en las entrevistas en el avión. Luis Rodrigo, Fernando, Luis Rodrigo, ¿qué os ha parecido esta visita? Cuanto menos sorprendente, porque se esperaba que se erigiese como paladín de Ucrania y como defensor de una nueva Pax, y lejos de eso, de repente está posicionado al lado de China económicamente y no se sabe nada de Ucrania. Bueno, como queráis, es decir, pero vamos, es decir, lo de las macronadas es que a mí me resulta muy divertido si no fuera porque estamos en un ámbito más bien trágico. Imagínate un presidente de un país llamado Francia que tiene al país completamente levantado, quemando París, lugar de París, como la famosa película, literal, y que tiene una serie de problemas, entre ellos los de las centrales nucleares, que las tiene oxidadas por el escaso mantenimiento, etcétera. En fin, un desastre de país. Y claro, lo que tienen las macronadas y los franceses de hace mucho tiempo es el complejo de superioridad. Esto es un problema psicológico de los presidentes franceses que lleva tiempo. Pero bueno, en fin. Entonces, como ya no son nadie, porque Francia no es nadie, es irrelevante, no nos engañemos, como toda Europa, es irrelevante, no nos engañemos, el tiempo de Europa es tiempo pasado, es decir, Europa es
cosa de la historia, es decir, no del futuro. Europa no tiene futuro, por lo menos no un futuro brillante, tiene un futuro muy oscuro, muy desastroso, como lo estamos viendo. No hay más que... Bueno, pues va y, como se dan cuenta, después de que la von der Leyen se marca dos discursos, uno aquí y otro en China, poniendo verdes a los chinos, por decirlo así, simplemente tocando el tema de los uigures y tal, los chinos, que desde siempre han estado apostando por la autonomía estratégica de Europa, porque les conviene, les conviene una Europa, digamos, desconectada lo más posible de Estados Unidos y del mundo anglo, de la anglosfera, va y dice, bueno, pues voy a decir una de estas cosas que luego al final me retracto y no hay problemas. Entonces pues se marca esto para quedar bien con los chinos. ¿Por qué? Porque no olvidemos una cosa, el principal socio comercial de Europa es China. Como hagamos la misma estupidez que la haremos a petición, obligación de los norteamericanos en el momento que los americanos lo digan, de poner las autosanciones que le hemos puesto a Rusia, esto de las autosanciones es una cosa tremenda. Es decir, se las pongamos a China, se acabó. Es decir, la economía europea se hunde, pero bueno, la economía mundial, pero vamos, la europea en concreto. Evidentemente, como se han dado cuenta de la absoluta irreflexibilidad de sus posturas, han deambulado todos, empezando por Pedro Sánchez y luego Macron y tal, creo que Borrell también irá, y estas cosas. Es decir, a hablar con los chinos, a decir, oye, pues, fíjate, oye, que no, que esto que se lo decimos a los americanos porque les gusta ir estas cosas, pero de verdad que te queremos mucho, señor Xi Jinping, y que no vamos a ponerte sanciones. Mentira. Esto, no olvidemos una cosa, este es el señor Macron, el de la muerte cerebral de la OTAN, ¿os acordáis de la muerte cerebral de la OTAN? ¿Y qué está haciendo ahora la OTAN con su muerte cerebral? Pues ahora parece que está sanísima y Macron es el primero en apuntarse a mandar carros de combate o a mandar los Leclerc o a mandar los famosos estos cañones autopropulsados que al final acabaron... Es decir, termino con esto. Termino con esto, José. La última vez que Francia tuvo una postura más o menos independiente en la esfera internacional fue en el 2003, cuando Dominique de Villepin, en el Consejo de Seguridad, le dijo a los norteamericanos que si presentaban una propuesta de invasión de Irak, se le iban a tirar abajo con su derecho a veto. Desde entonces, es vasallaje puro y duro. Me da una alegría, con el vasallaje, me da una alegría, pensé que se iba a ir hasta Charles de Gaulle. Voy avanzando, poco a poco. Luis Rodrigo. Sí, bueno, a mí la verdad es que el término de las macronadas yo no veía algo similar desde el neologismo, también de las carmenadas, ¿no?, que se hablaba hace unos años. Pero bueno, volviendo a Macron y a las macronadas, como decía Fernando, al final yo creo que a todos los presidentes, bueno, aquí en España se habla del síndrome de la Moncloa, en Francia también está el síndrome del Elíseo. Yo creo que el síndrome del Elíseo a Macron ya le ha llegado, al final tiene bastante con la que tiene en París, como para estar haciendo giras. No digo que esas giras no sean necesarias, pero yo creo que la labor ahora mismo del presidente francés es resolver los líos que tiene fruto del sistema de la reforma del sistema de pensiones, pero también hay que tener claro que bueno, más allá de que el presidente Macron haya invitado a la presidenta de la Comisión a ir allí y a unirse a la delegación francesa, es que Macron ha llenado el avión presidencial de empresarios. Es decir, en un contexto de guerra en Ucrania, la economía francesa está mirando a China, como muchas otras, pero desde ese punto de vista yo solo veo una jugada bastante aceptable, ¿no? Más allá de que dejes la casa en llamas para irte a hacer una gira por China, pero al final es que China lo decía antes, ¿no? Está a veces la primera o la una y media, en todo caso está entre las dos economías mundiales. Es decir, en un contexto de crisis hay que diversificar, de crisis fruto de Rusia, es decir, la tercera pata sería Rusia, le hemos impuesto sanciones, como diría Fernando, también nos las hemos autoimpuesto, pero es que al final tenemos que mirar también a China y eso es innegable. La visita de los grandes líderes, pues es que yo recuerdo visitas de los grandes líderes desde bueno, pues yo creo que antes de Merkel, que Merkel se tiró 16 años en la Cancillería, ya iba el canciller Schröder, es decir, los viajes a China son una frecuencia, algo frecuente en la escena europea. ¿Cómo o bajo qué trasfondo se llevan a cabo estos viajes? Bueno, pues eso ya puede que sea diferente y es lo que marca cada viaje. Recordar simplemente, bueno, que el viaje de Pedro Sánchez, yo más allá de una estrategia
Ahora que leía que quería ser también, hilando un poco con lo de la muerte cerebral, otra de las macronadas que decía Fernando, Pedro Sánchez, que también quería ser ahora liderar la OTAN. Bueno, pero más allá de eso, yo la visita de la OTAN, de Pedro Sánchez a China la enmarco en el hecho simplemente de que España asumirá la presidencia rotatoria el próximo 1 de julio, la presidencia de la Unión Europea, con lo cual yo también como español quiero que mi país pues tenga una cierta relevancia, aunque como decía Fernando... Y no quiere creer, Luis Rodrigo, que esa visita haya sido puramente personal, porque si no ya apagamos aquí la luz y lo dejamos todo, claro. Sí, apagamos la luz y entramos en tinieblas, ¿no? Dígame, sí, Rodrigo. dime. No, simplemente decía eso, que al final, bueno, pues yo no soy tan pesimista como Fernando, yo creo que los europeos tenemos algo más que decir, no, yo creo que somos fruto de la historia, pero también tenemos un futuro que depende de nosotros y no soy tan pesimista en ese sentido, pero volviendo un poco a las macronadas y a la visita del presidente Macron, recordad que es que llevaba el avión presidencial repleto de representantes de los agentes económicos. Eso, si me permite, me ha gustado bastante, eso de, en vez de hablar de Ucrania, llenar el avión de empresarios, eso... una última cuestión al respecto de Macron y os cambio el tercio. Lo que sí os pido es brevedad en la última porque os la tengo que hacer, os la quiero hacer, pero tenemos que ser breves. José Luis. Nada, yo 30 segundos para repetir un poco lo que he comentado antes, que me parece que las declaraciones de Macron han sido arrogantes y muy ingratas. Yo creo que para decir que China es muy importante para Europa no hace falta ofender a los Estados Unidos de América. Nosotros pertenecemos al bloque atlántico, pertenecemos a las democracias liberales occidentales y desde luego se puede ser respetuoso con Estados Unidos y a la vez se puede seguir trabajando con China. La ruta de la seda es clave tanto para nuestro país como para Europa. Creo que es inteligente no jugar una sola carta en esta gran baraja, pero evidentemente las principales cartas que tenemos son las de Estados Unidos, de Occidente, por lo que he dicho antes, porque Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y con el Plan Marshall hizo que gracias a los Estados Unidos en España y en Europa, la mayoría de los países que estamos en Europa somos democracias liberales activas, si no quizás ocurría otra cosa, ¿no? No me quiero meter, pero nosotros, lo que es España, bueno, pero tardamos un rato más. Bueno, pero una pequeña sirvió, ¿no? comentario. Aprovecho, pasamos al otro lado. Fernando, te dejo hacer el comentario, pero aprovecho y hago la pregunta, porque quiero relacionar también con esto de las filtraciones del Pentágono. Así que venga. ¿Qué has dicho? Perdona, José. No, digo que te dejo hacer el comentario y ya directamente te pregunto. ¿Filtraciones del Pentágono son filtraciones? ¿No lo son? ¿Es propaganda? ¿Qué es lo que estamos viendo? A saber, pero quiero decir, todavía acaba de salir la cosa, digamos, aunque lleva desde hace tiempo, pero acaba de salir la cosa en los grandes medios de comunicación público. Habría que conocer bien los documentos, porque estamos hablando de documentos sobre Oriente Medio, estamos hablando de documentos sobre Ucrania, estamos hablando también de documentos sobre China, es decir, habría que conocer los contenidos concretos de esos documentos y por el momento no tenemos ni idea. Las filtraciones siempre son interesadas. Es decir, ahora bien, ¿qué interés hay detrás de esa filtración? Pues todavía sabemos poco, o por lo menos yo sé poco. Es decir, y habrá que ver, ya digo, si son verdaderas o falsas, porque las filtraciones pueden ser verdaderas y falsas, de los dos tipos. Es decir, habrá que conocer bien el contenido para poder saber si no es un juego de Estados Unidos, que le puede interesar perfectamente. No olvidemos, los servicios secretos de todos los países en el mundo juegan a las filtraciones, es decir, y a las filtraciones interesadas, obviamente, que a veces son verdaderas, a veces falsas, o lo mejor, combinan un poco de todo, un poco de verdad y un poco de mentira. Las famosas medias verdades que siempre suelen doler. Claro. Vamos a ver, pero déjame decir solo una cosa, en cuanto a la deuda que tiene Europa con Estados Unidos por las dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial es verdad que decanta la balanza en una guerra entre imperios, porque la Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista, lo que hay en Europa son imperios coloniales, es decir, y lo decantan en favor de unos imperios al final de la guerra, ellos y el tanque británico. En el caso de la Segunda Guerra Mundial la gana la Unión Soviética clarísimamente, es decir, ellos ganan en Asia, pero el aporte que hacen norteamericanos y británicos en la Segunda Guerra Mundial es irrisorio, y esto lo dan los números. Es la Unión Soviética la que destroza a la Alemania nazi. Y esto no hay que ver más que el número de divisiones que hay en la ofensiva Bagration, desde la batalla de Kursk, es decir, en adelante, y lo que hay en la Europa Occidental, en Francia. Vamos a ver, si estuvieron más de un mes para poder tomar Cherburgo. Es decir, por favor, el famoso desembarco de Normandía fue casi un desastre, le faltó esto.
Tuvieron 3.000 muertos. Pero tenía sus divisiones allí también plantadas y ya no hablamos solo de Normandía. ¿No nos vamos a poner históricos ahora con esto? De veteranos y pocas. Bueno, pero no nos pongamos con esto. Tenemos también las operaciones del Zorro del Desierto, las entradas en Sicilia. Es que esto de que nos debemos a Estados Unidos es mentira. Bueno, eso no sí nos debemos a Estados Unidos. Estados Unidos es quien domina. Y estamos bajo su vasallaje, como en el época de la Unión Soviética, los países del Pacto de Varsovia estaban bajo el vasallaje de la Unión Soviética. Pero decir que le debemos a Estados Unidos, por favor, el plan Marshall fue un gran chollo. Es decir, se fueron préstamos. Es decir, préstamos para las empresas norteamericanas que reconstruyeran Europa. ¿Pero de qué estamos hablando? Por favor. Voy a volver al tema de las filtraciones, Fernando, lo que era. Luis Rodrigo. Bueno, yo como Fernando al final creo que lo de las filtraciones es como cuando uno firma un contrato. Hay que terminar de ver la letra pequeña para enterarse bien de toda la historia. Y aquí pues habrá que ver efectivamente si se hace una filtración interesada, porque muchas veces estamos o hay ciertos casos en los de ahí va, pues se me ha filtrado, se me ha enviado mal un correo y ha terminado en la bandeja de entrada de algún periodista interesado. Bueno, vamos a terminar de verlo todo antes de avanzar y de tirar las campanas al vuelo también, que como estábamos con los refranes españoles. Pero bueno, puede que sean esos dos escenarios, una filtración interesada, una filtración fortuita, una filtración de muchos tipos y habrá que ver. Y respecto porque al final aquí habéis avanzado muchas cosas y bueno, Plan Marshall, a España la verdad es que si nos ponemos así, el Plan Marshall le llegó un poco tarde, porque desde los años 50 hasta que llegó la democracia en los 70, pues oye, como que tardó en llegar. Igual España, hablar de España en las guerras mundiales tampoco es hablar de guerras mundiales. Claro, es que al final, pero también bastante teníamos nosotros con lo que tuvimos dentro como para encima estar pensando en eso ya no entro, pero nos hemos saltado las dos. Sí. Totales. José Luis, filtraciones. Tema filtraciones. Hay mucha documentación que se ha filtrado. Yo estaba analizando a través de las redes alguna información que parece que puede ser cierta, que tiene que ver con el sistema antimisiles S-300 de fabricación rusa. Parece que el informe que se ha filtrado puede ser cierto. Dice que los ucranianos pueden quedarse sin misiles a principios del mes de mayo, señala la fecha de mayo. Ha habido algunos movimientos diplomáticos entre Ucrania y Grecia precisamente para pedir estos misiles de fabricación rusa. Se han estado gastando por parte del ejército ucraniano del orden de 200 misiles al mes. Cada misil cuesta la friolera de 150 millones de euros y los países que tenían estos misiles en Europa eran básicamente, me parece que era Bulgaria, lo tenía yo por aquí, Bulgaria, Grecia, Alemania, Eslovaquia, y quitando Grecia, el resto ya han entregado todos los misiles S-300 a Ucrania, con lo cual parece que por lo menos de alguna forma se agota el conflicto. Y algunos de estos documentos parece que no están mal tirados. Este informe, desde luego, parece, aunque nadie ha reconocido su autoría, ni por parte del ejército ucraniano, ni por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues parece que en este caso sí que estamos viendo que la filtración puede ser real, y con el detalle de que esto puede afectar a la superioridad que podría empezar a tener Rusia sobre el cielo ucraniano, puesto que si dejan de existir estos misiles, pues la verdad es que los cielos de Ucrania volverían a estar llenos de aviones y helicópteros rusos que dejaron de volar, recordemos, hace un año, precisamente por el coste que le estaba suponiendo al ejército de Rusia el ser abatidos por este tipo de misiles, que curiosamente son de fabricación rusa. José Luis Moreno, analista económico, gracias. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, gracias. Y Fernando Moragón, especialista en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central, siempre un gusto a los tres teneros por aquí. Ya sabéis que me gustaría que durara mil horas el día, pero no me da mi tiempo. Gracias a los tres y buena noche. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Y yo, si me lo permite,